Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, queremos suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento en este tiempo, que podamos recibir y atesorar tu palabra, ponerla por práctica, que seamos transformados, trastornados también con tu palabra, y que de aquí salgamos renovados a guardarla. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, continuamos en la enseñanza consecutiva y expositiva del libro del Evangelio según Marcos. Y como ya hemos visto, el Señor venía a Jerusalén, estaba dando pasos a Jerusalén. Ahí sería traicionado, ahí sería rechazado y sería sacrificado. Había pasado de Galilea hasta Judea, luego a la región de Perea, y se disponía para continuar a Jerusalén. Entonces esto es como las primeras partes de lo que será la pasión o el final de la vida del Señor, hablando de su sacrificio, de su muerte cruenta en la cruz. Parte de la temática de la última porción fue recibir el reino de Dios como un niño, ustedes lo recuerdan, y como veíamos, algunas de las características de los niños es que son crédulos, sencillos, que son dependientes. El día de hoy vamos a ver a alguien que se presenta ante el Señor con mucho ánimo y urgencia, pero que finalmente no tiene lo suficiente para la vida cristiana. Una persona que lo tiene todo, pero a la vez no tiene nada, porque no tiene lo más importante, no tiene a Cristo. Una persona que tiene un concepto superficial de la ley, que piensa que está bien, como la mayoría de las personas en el mundo, de los que dicen: bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho X cosa, pero como que tienen la sensación de que algo les falta. Realmente están completamente perdidos, no un poco perdidos. Ellos no saben quién es el Señor.
Ellos necesitan no una pequeña dosis de Cristo, no añadir a su bondad. Ya somos buenos, pero entonces me hace falta un poquitico más de religión, un poquitico más de Jesús. Pero no tanto, no tanto, no. La predicación del Evangelio revela la verdadera condición de los pecadores. Desbarata todos sus argumentos, todos sus malos cálculos. Les muestra que siempre se van a quedar cortos ante las demandas de la ley de Dios. Pero también la predicación señala al único proveedor de salvación. El día de hoy, hermanos, veremos en primer lugar el ánimo y la angustia por la salvación, que pues no es indicio tampoco de ser salvos, y ya lo vamos a ver. En segundo lugar, nuestro segundo punto es la demanda de Dios y la condición del hombre. La salvación es imposible para el hombre. Las pretensiones livianas, los atajos que los hombres toman no sirven para nada. Tercero, vamos a hablar sobre la provisión de Dios para nuestra salvación. Solo Dios salva. Y por último, en cuarto lugar, vamos a ver una advertencia para todos, para no confiarse en el honor, en el estatus, en el cumplimiento, incluso estando ya en Cristo. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En este momento, cuando el Señor ya se dispone para seguir su camino, se levanta para ir a Jerusalén, viene este hombre, interrumpe, y él viene con un reconocimiento, con reverencia, con la pregunta más importante que una persona puede hacerse en la vida o hacerle a alguien en la vida. Hermanos, así como este hombre, muchos vienen a la iglesia del Señor, incluso el día de hoy. Muchas personas quieren encontrar respuesta. Han tenido cierta experiencia de la fe, sienten que han hecho ciertas cosas, han hecho un recorrido por la fe cristiana, pero necesitan encontrar la certeza de su salvación. Y vienen preguntando: ¿qué me falta? ¿Qué me das? ¿Qué necesito más para tener la seguridad de que voy a entrar al reino de los cielos? En cierto sentido, todos necesitamos escuchar que alguien nos diga: te falta esto, o haz esto. Pero la respuesta que escuchamos siempre apunta a que alguien hizo esto por ti, que es Cristo. Y hermanos, cuando alguien nos pregunta eso, y yo he tenido esta oportunidad, cuando alguien me pregunta esto, es una oportunidad de oro para predicar el Evangelio. ¿Y quién era este hombre? Lucas dice, el pasaje paralelo, Lucas 18:18, dice que era un principal. Entonces era un gobernante, era un dignatario, era un jefe judío. Probablemente era uno de los dirigentes de la sinagoga ahí en Perea. O tal vez podría ser también miembro del Sanedrín, no lo sabemos. Mateo nos dice que era muy joven y aquí se describe como una persona muy rica, alguien que poseía muchas propiedades, que tenía empleados, tierras. Era alguien muy importante. Por eso aquí se le aplica, y lo vemos en los evangelios y generalmente se conoce así, el título compuesto joven gobernante rico. Joven gobernante rico. Este hombre rico viene a Jesús, quien ya ha dicho que no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? Todos lo sabemos. En Mateo 8:20 el Señor dice eso. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hasta los animales tienen nidos, hasta los zorros tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quien más adelante diría que su reino no era de este mundo. ¿Y cómo se acerca este hombre a Jesús? Marcos dice que él vino corriendo, hincando la rodilla delante de él, vino con toda reverencia. Él viene también con afán, no va caminando y generalmente las personas adineradas o los terratenientes no corrían en este tiempo. Ellos iban lento. Ellos no corrían, pero él viene con urgencia, viene corriendo. Y el Señor, como ya dije, iba de camino a Jerusalén. Y ese hombre quería aprovechar esa oportunidad para hablar con él. Hinca la rodilla, y eso puede ser la señal de reconocimiento.
y el Señor era un maestro, un rabí, él le reconocía así, venir de esa manera corriendo, hincando su rodilla, mostraba su angustiosa situación. Pero de nuevo, no era un símbolo seguro de verdadero arrepentimiento y humillación. Muchos incluso de labios pueden decir muchas cosas, hasta confesar su nombre, pero son unos hipócritas o buscan otro tipo de cosas en la fe. Y siempre debemos estar examinando que ese tipo de manifestaciones en nosotros correspondan a la verdad, porque es peor fingir, es peor ser un hipócrita. También muchos hoy en día tienen preguntas y dudas, como ya decía, y están buscando esa respuesta urgente, aunque a veces, muchas veces la respuesta no corresponde con lo que ellos buscan escuchar, no les gusta y se devuelven con el mismo ímpetu y velocidad que llegaron, así mismo salen corriendo y se van. Con la misma velocidad que llegaron, se van. Además, podemos ver que este hombre pues está emocionado, él viene corriendo para hablar con Jesús, llega animado y se va triste. Muchos llegan hacia la fe, pero cuando escuchan esas demandas del Evangelio, pues no pueden permanecer y se llenan de amargura y tristeza. Y esta escena, hermanos, sucedió en un instante. Pero también hay personas que pasan tiempos largos en la fe, en las iglesias, y después se desaniman y se van. Entonces, somos llamados a examinar los motivos del desánimo, porque a veces, como aquí, apuntan al rechazo del Evangelio, al menosprecio del Señor por los ídolos del corazón, por nuestra propia voluntad. A veces las personas se sienten así, es que me siento desanimado. Pues examine qué es lo que usted está animándole en este momento, qué es lo que usted está adorando en este momento, porque ese es el intercambio que usted está haciendo. Porque hay suficientes motivos de gozo en Cristo, hermanos. Cuando eso pasa, hay algo más que está reemplazando el lugar de Cristo. Y eso sí me motiva, y eso sí me anima, y a eso sí dedico tiempo. Y lo que vamos a ver que hace el Señor aquí es mostrarle el costo que tiene seguirle. Él lo quiere llevar a calcular lo que implica la salvación. Y esto es lo que debemos hacer al compartir el Evangelio. Nosotros estamos llamados a mostrar la condición real en la que se encuentra el pecador. No debemos dar falsas expectativas, no debemos dar falsas promesas. Es necesario que el pecador se ofenda, que experimente las demandas verdaderas de lo que pretende haber cumplido. Que el pecador vea la realidad, vea que su problema es más grande de lo que piensa. No necesita un poquito de Cristo, no necesita un mandamiento más para añadir, necesita completamente nacer de nuevo. Y debemos decir esto con autoridad, pero también con amor. Y le dice el hombre, maestro bueno, honor y respeto, una expresión de honor y respeto. Maestro es apropiado, bueno, es apropiado para Jesús. Jesús era el verdadero maestro, nadie ha sido un maestro como Jesús. Y este hecho también lo reconocían los enemigos de Jesús. Ellos sabían que Jesús era un buen maestro. Aquí recordamos también a otro que buscó a Jesús de noche, ¿no? ¿Se acuerdan? Nicodemo también era un dignatario judío, buscó a Jesús porque él lo consideraba alguien especial, porque hacía señales y nadie puede hacer esas señales si Dios no está con esa persona. Pero además este hombre le dice, maestro, bueno, le da un calificativo, y eso también es verdad. Sin embargo, para este hombre esto no era claro. Fue solo una declaración de formalidad. Este hombre no entendía el grado en el que Jesús era maestro y era bueno. En segundo lugar, tenemos la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y no sabemos exactamente qué quería decir este hombre con vida eterna, pero podemos deducirlo de la idea que él tenía como judío del Antiguo Testamento, lo que le habían enseñado los escribas y los fariseos. Los más doctos entre ellos sabían que el concepto de vida eterna tenía su origen en el Antiguo Testamento. Daniel 12:2, por ejemplo, dice lo siguiente, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ellos que tenían acceso al Antiguo Testamento asociaban el término vida eterna con la resurrección. Entonces el joven rico quería saber qué debía hacer para participar en la salvación al final de la era.
y quería pues tener como la confianza, la seguridad de estar avanzando en esa dirección, hacia ese destino final. Bueno, en esto todos queremos tener esa seguridad, ¿cierto? Que vamos bien, que estamos caminando por la senda correcta. Y lo que sucede es que en este momento él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por alcanzar ese propósito, hasta que se encuentra de frente con su posición real. Él quería obtener las glorias de la resurrección para los creyentes y no la vergüenza y el castigo de los impíos. Eso es algo bueno. Y la respuesta que le da Jesús le va a llevar a una confrontación. El Señor le va a mostrar su identidad, su verdadera condición y necesidad y su provisión para salvación. Y esta es una pregunta, como decía, de oro. La oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Y qué esperamos nosotros aquí? Cuando estamos aquí al borde de la silla para escuchar qué dijo Jesús, cuando esperamos que Cristo le hable de la salvación, de su muerte, sepultura y resurrección que vendría y la confianza que él debe tener para ser libre de la condenación, el Señor, en su sabiduría, le habla de la ley. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En el Evangelio de Mateo, que es el pasaje paralelo, Mateo 19:16, el joven rico dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor estaba tratando con este hombre sobre el enfoque en el cumplimiento de obras para obtener la salvación, algo errado. Entonces aquí este hombre le llama bueno, pero este hombre no entiende la bondad de Jesús. Y el Señor cuestiona su respuesta y le dice: ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Con esto el Señor le estaba llevando al reconocimiento que Él era Dios. Y así es, Jesús es Dios hecho carne, Jesús es diferente a todos los maestros y de todos los que expresan cierto grado de bondad. Él es diferente. Tal vez el joven rico le diría ese mismo apelativo a todos los rabinos que se encontraba por el camino. Pero aquí el Señor le muestra lo diferente, lo supremo que es Él. Jesús, siendo Dios, era bueno en el sentido, y es bueno en el sentido pleno. Era el Cordero sin defecto, sin mancha, quien hace perfectamente la voluntad del Padre y cumple toda la ley. Y así fue, el Señor como Cordero iba a ser examinado por los sacerdotes, por los principales, y ellos no encontraron nada malo en Él. Recordemos que incluso los judíos, para juzgarle, tuvieron que pagarle a falsos testigos para mentir, porque nunca se halló pecado en Él. Y si solo Dios es bueno en ese sentido perfecto, Jesús es Dios, Dios hecho carne. Eso es lo que le está mostrando aquí el Señor. Solo Dios es bueno. Eso implica que todo hombre está bajo pecado y necesitado de la gracia de Dios. El Señor le sigue diciendo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí el hombre destaca el hecho de que este joven, el Señor destaca el hecho de que este joven conoce ya la ley de Dios. Él fue educado bajo la tutoría de los rabinos judíos. Y en la ley moral encontramos 4 mandamientos relacionados con Dios y 6 mandamientos relacionados con el hombre, ¿cierto? Esas son las tablas, las 2 tablas. Los primeros son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, no tomarás el nombre de Dios en vano, acordarse del día de reposo para santificarlo. Y los 6: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Entonces, el Señor habla de la práctica de esos mandamientos con el prójimo, o sea, la segunda tabla. Y aquí en nuestro pasaje, si miramos bien, y yo creo que ustedes se detengan a mirar, vemos que el Señor cita 5 de los mandamientos y adicionalmente dice: no defraudes, no defraudes. Pero ese mandamiento no aparece en relación al decálogo. Si nosotros miramos en el decálogo, no aparece ahí. Pero podemos verlo en Levítico 19:13, donde se habla de retenerle el salario que le corresponde a un obrero. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es posible que haga referencia a eso, o tal vez es posible que esté hablando del resumen de la segunda tabla en esa palabra. Pero lo que es claro es que el joven rico tenía problemas con la codicia y en eso estaba degradando a su prójimo.
Lucas nos habla de los 5 mandamientos. En Mateo al igual aparecen 5 mandamientos y el resumen de todos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso incluye algo más. Finalmente, si hablamos del conjunto de los textos relacionados con el hombre, nos faltaría un mandamiento. Miren bien, ustedes conocen, por eso nombré los textos. ¿Cuál mandamiento nos faltaría? No codiciarás. No está ahí en esa lista. El Señor da la lista, pero le falta. Y esto es a propósito. La codicia está relacionada con los bienes y los recursos del prójimo. Pero para todos es evidente que el problema de este joven era o estaba relacionado con lo que tenía o creía tener con riquezas y recursos. Entonces, no aparece un mandamiento que tiene que ver con su problema y aparece otro que no está en la lista de los mandamientos, pero que implica una acción injusta y de avaricia, no de fraudes. Eso es particular, hermanos. El Señor hace las cosas con un propósito. Parece que el Señor quería llevar a este hombre a responder, como decía que sabía todo, ¿cuál era el mandamiento que faltaba? Cuando usted le dice a un niño, le está enseñando y le falta algo en lo que él aprendió, él va a decir, pero espérate, te falta tal cosa. Y eso que falta era el problema de él. Podemos inferir que está apuntando a que él vea qué es lo que falta y lo que le está agregando. ¿Cierto? ¿Qué es lo que falta y qué es lo que estoy agregando? No codiciarás, no defraudes. Ese es su problema. El joven rico decía conocer muy bien la ley, pero no se dio cuenta. Y este era solo uno de los síntomas externos de una condición peor. Los mandamientos que se anuncian en este texto tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Y el resumen de guardar esa relación resulta en amarás a tu prójimo como a ti mismo, como dice Mateo 19:19, que es el pasaje paralelo. El fracaso de la observancia de la segunda tabla, los mandamientos relacionados con el hombre, comprende el fracaso en la observancia de la primera. La codicia, al igual, es un pecado contra el prójimo, hermanos. Primera de Juan 4:20 dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Además, el que quebrante, ustedes lo saben, un solo mandamiento se hace culpable de todos. Santiago 2:10 dice eso. Y todo el mundo queda bajo la maldición de la ley. No pueden cumplirlo. Este hombre, al adorar su riqueza, pecaba contra su prójimo y rompía todos los mandamientos contra el prójimo y contra Dios. ¿Cuál era la demanda de la ley? ¿Qué pedía la ley? Cumplimiento total, cumplimiento, exigencia de la justicia de Dios. El que no lo haga sufre las consecuencias. Dios no espera más que el 10, ni menos que el 10. Las funciones de la ley eran cerrar la boca de todos para que todo el mundo quedara bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. ¿Quién puede decir algo ante este encierro que hace la ley? Pero la ley es nuestro guía para llevarnos a Cristo porque nos muestra que somos incapaces. Es la niñera que nos conduce, así como un niño era educado en el contexto judío hasta que fuera grande, pues nos muestra que somos incapaces de hacerlo y nos revela a Cristo. Nos conduce, a Cristo. La ley nos muestra que es pecado y que no es mala, es buena. Nos muestra que es pecado. Pablo dice que él no conocería los pecados, que es la codicia, que es la maldad, si no fuera por la ley. Y el hombre está completamente corrompido y en ese estado no puede guardar las demandas de la ley. Por eso, por medio de las obras de la ley, ningún hombre será justificado delante de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre, hermanos? Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él no lo deja de reconocer como maestro, pero lo que dice revela su terrible estado. La respuesta del joven parece no estar de acuerdo con lo que Jesús acaba de decir. Dios es el único bueno. El joven creía que podía cumplir la ley, pero su idea de la ley era superficial. Y aquí podríamos preguntarnos, si el joven gobernante rico está convencido que ha guardado toda la ley, ¿por qué continúa preocupado por heredar la vida eterna? Si él mismo sabe que en el Antiguo Testamento el que cumple toda la ley, pues entonces es salvo, ¿cierto? Cumplió todo, agradó a Dios en todo. Entonces, ¿por qué está preocupado? Porque aún creía que le faltaba algo por hacer, si él dice aquí que ha cumplido todo, y es incongruente.
pero él trata de convencerse, de mostrarle al Señor que está bien, que él es un cumplidor de la ley. Se está autojustificando. Quienes ven su salvación bajo la idea de ser conseguida por las obras, nunca, escuchen bien hermanos, nunca podrán tener seguridad de salvación. Siempre estarán buscando algo más que funcione como el salvavidas, la tabla salvavidas para llegar a la plenitud, pero sin lograrlo nunca. Porque si la salvación reposa en sus manos, siempre estará perdida. Sin embargo, aquí también vemos presunción. Él creía que ya había cumplido lo exigido por la ley y solo pregunta, ¿qué hay que ponerle más? Buen maestro, ¿me falta algo? Dime tú, a ver, que ya lo demás ha sido fácil. Dame otra y la adicionamos ahí. Para él no fue problema cumplir la ley y no lo será cualquier otro mandamiento. Entonces, de nuevo, no es solo añadir un poco más de moralidad a mi moralidad. Dame un poco más de bondad a mi bondad, o un poco más de Jesús a mi vida que ya es buena. No, él tiene un concepto muy grande de sí mismo. Pero olvida algo, la idea de la ley no está en solo no hagas ciertas cosas. Noten ustedes esto, y quiero que esto quede muy claro. No solo es no matarás, no hurtarás, no, sino la parte positiva, en hacer lo que pide el mandamiento. Este joven no había respondido positivamente al mandamiento, con tantas posesiones y riquezas, con tanto poder, y no había hecho nada por su prójimo. Su enfoque estaba en él mismo, en sus bienes, en su propio beneficio, en su propia ganancia. No era no solo no hacer lo malo, sino hacer lo bueno que implica el mandamiento. Entonces el Señor desafía al joven rico con lo que supuestamente él dice creer y ha hecho. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Bueno, le está dando gusto en lo que él quería escuchar. No, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor conocía la situación de este hombre, su corazón, y le pide algo que, debo aclarar, no es lo que específicamente el Señor le pide a todos y cada una de las personas, pero el Señor lo hizo aquí muy particularmente para tratar con él. Es el llamado, eso sí, a desechar completamente todo lo que sea obstáculo para el reino de Dios. Es aquí donde también todo creyente debe examinar si hay algo que está interponiendo por encima del Señor. Y aquí el Señor revela los ídolos del corazón de este hombre. El joven debía vender sus propiedades, todo lo que tenía, dar ese valor a los pobres, y de esa manera él tenía el tesoro en el cielo, pero además tenía que seguirle tomando su cruz. Y eso quiere decir asumiendo el costo, la pérdida, las implicaciones de todo tipo al seguir a Jesús. Hermanos, este hombre tal vez nunca le quitó nada a nadie, pero tal vez tampoco dio nada a nadie. Tampoco fue generoso, atesoraba sus riquezas como su vida. Y aquí es evidente que no podía renunciar a sus bienes. A este hombre le interesaba el reino de Dios, pero no si implicaba ponerlo primero que su gran riqueza. Ahí sí ya no. Esa acción, vender, dar a los pobres, seguir a Jesús, está incluyendo el cumplimiento, el resumen de los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. La promesa es que tendría tesoro en el cielo, y es una herencia que es mayor, de mayor valía a la riqueza terrenal. Pero esto no es una simple orden, hermanos, o una obra de misericordia que de pronto le va a dar algunos puntos para heredar la vida, sino que esto demanda primeramente confianza en el Señor, y no cualquier confianza, confianza absoluta. Confianza para dejar todo lo que fuera su apoyo y su seguridad, todo lo que le brindara alguna exaltación, toda la honra de la sociedad, el estatus, su comportamiento y obras, una dependencia constante en adelante, porque después de eso le manda a seguirle.
¿Estamos dispuestos a tanto cuando seguimos a Cristo? ¿A perderlo todo para ganarlo a Él? ¿Es más valioso Cristo que esta vida temporal? Es una pregunta difícil, hermanos, porque luchamos en esos corazones con lo que el mismo Dios nos ha dado. Pensamos que eso es nuestra seguridad, que esa es nuestro bastón. ¿Y cuántas preguntas vienen a nuestra mente sobre este hombre? ¿Qué hará al perder todo? Entonces, ¿de qué va a vivir? ¿Y cómo va a ser? Y entonces, ¿cómo queda su estatus? Y todo el mundo se va a burlar de él. Este mandamiento requería que el hombre diera gloria a Dios y no a sí mismo ni a sus riquezas, y a la vez mostrara el amor por su prójimo. Es interesante también que Marcos dice que Jesús, antes de decirle esto, mirándole, le amó. Y esto nos muestra el carácter tierno del Señor al enseñar. Ojalá nosotros imitemos esta característica. Y es difícil de desarrollar, hermanos, pero la podemos desarrollar mirando a Cristo en el Evangelio, mirando la palabra de Dios. Mirándole, le amó, ¿cierto? Aun cuando ese hombre estaba completamente errado, aun cuando estaba siendo jactancioso en su cumplimiento, en su capacidad, aun cuando el Señor ya sabía lo que había en su corazón y ya conocía el desenlace de la historia, el Señor le enseñaba con amor. No sabemos qué pasó con él. No sabemos qué ocurrió si se arrepintió. Entendemos del contexto que lo miraba atentamente. Eso implica el amor de Cristo. Le prestaba atención. Es lo que vemos en el pasaje. Él atendió su confusión. Se mostraba tierno como maestro al enseñarle pacientemente, respondiendo a sus preguntas, aclarando sus contradicciones, haciendo un esfuerzo por hacerle ver de manera clara su error. El texto no nos dice entonces qué resultado hubo de eso, pero es posible que más adelante se hubiera convertido. No lo sabemos, no podemos especular, porque el pasaje no lo dice ni la historia no lo cuenta. Lo que sí es claro es que este hombre tuvo un testimonio de su condición y la provisión para su salvación. Por lo menos sabemos que aquí la rechazó, pero podemos esperar que después no. Su respuesta en el momento entonces fue negativa, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y lo que vemos en el texto es que él se ensombreció, se afligió, se sintió amargamente triste. Otra traducción dice que con el rostro abatido. Y la razón era que tenía muchas riquezas y que amaba esas riquezas, y el Señor descubrió sus ídolos. Entonces, imposibilitado para dejarlos por sí mismo, para cumplir las demandas de Dios como presuponía, se va triste. Se aleja de quien es el único bueno, el sustituto de su pueblo, quien cumplió toda la ley, el autor de la salvación. Se fue de quien puede ofrecerle verdadera riqueza. Y este trato especial era necesario, hermanos, porque este hombre era esclavo de su condición. Y después de que se va, el Señor enseña a sus discípulos. Y es la explicación y conclusión de lo que ha pasado. Ellos necesitan un mensaje para entender todo esto que ha pasado. Ellos están atónitos con lo que ha sucedido. Y de nuevo, lo primero que debo decir es que estos pasajes, y sigo insistiendo, no muestran que todos los ricos se van a perder. Como no muestran, primeramente dije, que todos tienen que hacer lo mismo, o sea, vender sus riquezas y dar a los pobres, pues tampoco enseña que todos los ricos se perderán. Dice que es difícil. Abraham era rico, Job era rico y después de perderlo todo le fue restituido. José de Arimatea era rico y a ellos no se les exigió lo mismo. Pero el Señor dice aquí entonces, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Noten que se repite. Hay un sobreénfasis en esto. Los que tienen riquezas, aquí se refiere a los que están confiando en las riquezas y de esa manera no pueden entrar. Como leemos en el libro de Proverbios, Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. También Pablo dice a Timoteo, o manda a Timoteo a exhortar a los ricos diciendo, a los ricos de ese siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El joven rico confiaba, amaba la riqueza y también pretendía amar al Señor a la vez, pero no podía deshacerse de ellas, no podía dejarlas para ganar a Cristo. Él no tenía las riquezas lo tenían a él, como un monstruo, lo agarraban y lo sujetaban fuertemente en una cárcel. Él estaba preso de las riquezas. Y el problema con los ricos es que además de que nadie puede ser salvo por su cuenta, que están completamente destituidos de la gloria de Dios e incapaces de hacer las obras de Dios, para los ricos es aún más difícil y más complejo, porque como en la parábola del sembrador, el engaño de las riquezas ahogan la semilla, no permiten que la semilla crezca. Mire lo que dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las espinas ahogan, se interponen con una idea fácil de la vida. Muchos han caído en la trampa de la codicia. 1 Timoteo 6, del 9 al 11 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Las codicias, hermanos, atrapan el corazón con la falsa seguridad. Les hace creer que tienen la solución a todos sus problemas, que dependen de sí mismos, de su capacidad para producir, de lo que tienen en sus graneros almacenado, en sus bancos. Solucionan los problemas así, incluso sin acudir al Señor, porque han olvidado esa dependencia. Y eso hace más difícil que puedan entender que toda su vida depende de Dios. Entonces es difícil, más difícil para los ricos. Los 12 han visto la escena y entonces están asombrados y viene la instrucción. Ellos no entienden la tristeza del joven, la enseñanza de Jesús, de cómo se entra al reino de Dios. ¿Y por qué se asombran y por qué no entienden? Los discípulos se asombraron porque la creencia de la época era que la prosperidad era señal de que moralmente se estaba bien. Eso era lo que se creía. En el contexto de los judíos, las riquezas mostraban o eran señal de que el Señor amaba a alguien y por lo tanto lo bendecía. Para la persona, esto era evidencia de que iba de seguro a entrar al reino de Dios. Dios me bendice, entonces voy a entrar al reino de Dios. Entonces, imaginamos a los discípulos pensando: ¿cómo es que el Señor le manda a este hombre a despojarse de todo, si es lo que le da la seguridad, lo que es evidencia de que Dios lo está bendiciendo y que está bien delante de Dios? Volviendo al pasaje, lo que el Señor dice primero en el versículo 23 es cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Y en segundo lugar, eso se amplía a todos, la dificultad se aplica a todos en el versículo 24. Noten que el Señor dice cuán. La pregunta es: ¿de qué tamaño es la dificultad? Calcule. Ese cuán es: ¿de qué tamaño es la dificultad? ¿De qué grado es el difícilmente? Y esto hace referencia a la senda estrecha, el llamado del Señor que implica despojarse, morir a uno mismo. La entrada al reino de Dios, aunque no es por obra, implica caminar por esa senda estrecha. Hay dificultad, abnegación, rechazo. Ser cristiano cuesta todo. Hay que morir a sí mismo una y otra vez. Es enfrentar el yo, es enfrentar el orgullo, los ídolos, como lo dijo el Señor en el Sermón del Monte. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto verdaderamente sería imposible sin la intervención del Señor. Y seguidamente tenemos una respuesta que claramente nos deja ver esas dimensiones, cuán difícilmente. Pero antes de ver la respuesta debemos ver que el Señor les llamó. ¿Cómo les llamó? Con ternura. Versículo 24. Hijos. Cuando el Señor habla en esos términos es porque va a decir algo difícil de entender o difícil de asumir más bien. Hijos.
hijos. Es una consideración del Señor. Él dice esto en su relación de padre, de adopción. Es amor. Con tierno cuidado les instruye en esos temas tan serios sobre la doctrina de la salvación. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y bueno, la figura a veces es interpretada de diferentes maneras. Una de esas es una aguja común y un camello común. Sí, eso es lo que quiere decir. Aguja y camello, no más. Usted conoce una aguja con la que se cose y un camello, un animal, eso es. Otra es una puerta estrecha del muro de la ciudad y por esa puerta entonces entraba la persona, pero solamente podía pasar si doblaba las rodillas del camello o se había sido despojado de la carga. Y esa última posición procura hacer posible lo que Jesús claramente declaró imposible. El Señor quiere decir que para un rico es imposible hacer o encontrar por sus propias fuerzas un camino hacia el reino de Dios. La ilustración causa una impresión. ¿Cuál es la impresión de los apóstoles? Imposible. Entonces no puede hacer referencia a ese ojo de aguja. En el versículo 26 ellos responden, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, al escuchar esto, ellos se asombraron más de lo que estaban. Ya venían asombrados, pero esto los asombró. Si ya era asombrosa la orden del Señor para que el joven se despojara de su riqueza y le siguiera, más asombroso era pensar que ninguno podría hacerlo, porque todos en un sentido atesoramos cosas. Hermanos, nosotros tenemos mucho más que lo que tuvo Abraham, tal vez en el tiempo del Señor mismo, el mismo Señor Jesús. Muchos acá tienen casa propia. Eso es una bendición. El Señor dice que no tuvo donde recostar su cabeza. Abraham no tenía las comodidades, luz eléctrica, baño, cosas como las... Y eso es riqueza también. Tenemos muchas comodidades. Iban en el lomo de un burro, de un camello, pero algunos aquí tienen auto para movilizarse. Ahí está transporte público. Tenemos muchas más cosas que las que tenían ellos. Toda persona debe despojarse de lo que le causa tropiezo para entrar al reino de Dios. En este contexto, las cosas buenas pueden volverse en contra cuando las amamos más que al Señor. Y como vimos, no solo las riquezas pueden ser tropiezo. Todo lo que tenemos y somos cuando se pone por encima de Dios es un obstáculo o un tropiezo. Siendo así, los discípulos llegan a una conclusión: es imposible ser salvos. Ellos evalúan, hay muchas cosas en la vida que los hombres aman y atesoran. Incluso los mismos pobres anhelan ser ricos y ya ahí hay un problema. El mismo ídolo puede estar en forma diferente en las dos partes, tanto en los ricos como en los pobres. Proverbios 10:15 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Ahí está, todos estamos en la misma condición. La dificultad es de tal tipo que es imposible para los hombres. La frustración de los discípulos fue respondida por el Señor. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esta es la provisión y es la clave en todo esto. El hombre en su estado de depravación total no podía autojustificarse, no tenía justicia propia, está incapacitado para hacer las obras agradables a Dios. Todas las personas desde Adán están completamente perdidas, condenadas delante de Dios y no pueden hacer nada para liberarse por su cuenta. El hombre nace en pecado, Salmo 51:5, en pecado, en maldad he sido formado. Todas las obras están contaminadas por el pecado. O sea, todo lo mejor que puede hacer cada persona está contaminado por el pecado, dice Isaías 64:6. Es esclavo del pecado. No solamente peca, sino que está en manos del pecado. El apóstol Pablo habla de la condición del hombre en Romanos 3 y dice varias cosas interesantes. No hay ni siquiera una persona justa que sea justa, buena en la tierra. Ninguno puede entender por su cuenta la verdad de Dios. Nadie puede buscar a Dios. Todos se desviaron. Toda la humanidad es inútil para hacer las cosas que agradan a Dios. Como consecuencia, pues toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Y eso significa que después de la muerte solo pueden esperar la condenación. ¿Por qué? Porque Dios es justo.
Y Dios no dejará sin castigo al pecador. La ira de Dios está sobre todos los hombres. En ese estado miserable, el hombre está perdido. Pero hay solo esperanza en Dios. Pablo dice a los romanos, en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor vino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él cumplió toda la ley, fue sacrificado en nuestro lugar, resucitó entre los muertos, murió y resucitó, y se nos imputa esa justicia que Él consiguió mediante la fe. Por lo tanto, toda la salvación de principio a fin descansa en las manos de Dios. Por eso es segura la salvación, no se pierde. Por eso no deberíamos estar buscando qué añadirle a nuestra bondad, porque ya la bondad de Cristo fue suficiente. Reposa nuestra salvación en el poder y las manos de Dios. Es tan estable y segura como lo es su vida, muerte, sepultura y resurrección. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y no sabemos bien qué estaba pasando por la mente de Pedro, pero él no quería quedarse atrás en esto. Él quería participar y siempre es el que habla de todos, ¿no? Es el imprudente, él siempre entra ahí a decir algo. No, pero espere, nosotros hemos dejado cosas. Y esto nos dice mucho. Pedro era un pescador. Pedro era alguien que se ganaba el pan con el sudor de su frente. Una persona como el común y como la mayoría de personas en la historia, porque los ricos no son tantos, los pobres son más, y han estado toda la vida ganando al margen de la necesidad, ganando el pan para cada día, el sustento, con lo necesario. Él era pobre, pero esta enseñanza tocó su vida, y acá entendemos que esto no solamente va para los que son ricos. Aquí es claro que el contexto tenía que ver también con ellos. Pedro había hecho exactamente lo que dijo Jesús. No necesitaba ser millonario para hacer lo que dice aquí este pasaje. A veces cuando leemos el pasaje y otros textos que hablan de los ricos, nosotros nos excluimos y no encontramos esa relación con nosotros. Pero aquí se nos da a conocer: la riqueza no necesariamente puede medirse en el dinero que se tiene, sino en cosas incluso buenas que se interponen para seguir a Cristo, que se elevan al nivel de ídolos. Personas, incluso acá se nombran personas, también pueden ser pecados, deseos, prácticas, acciones, sueños, proyectos. Lo que se tiene que no se quiere abandonar. Todos ambicionan tener bienes, los pobres igual que los ricos. Entonces Pedro había hecho lo que correspondía, pero acaba de decir Jesús que la salvación era imposible para los hombres. Entonces surge la pregunta de Pedro: pero si nosotros hemos dejado esto. Hermanos, aquí el Señor señala o apunta a los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los que han reconocido la necesidad de Cristo, no los que creen que cumplen todo y está bien. El joven rico creía que había cumplido la ley, pero su problema era más grande de lo que él creía. Los religiosos van a la iglesia, tratan de cumplir todo, creen que cumplen todo, pero en el fondo necesitan convencerse de que realmente son salvos. Pero el Señor enseña aquí primero que no solo son riquezas, sino hay también aquí personas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras. Vivir según el Evangelio va a traer situaciones de pérdida, y ustedes deben recordarlo cada vez que enseñamos las Escrituras: rechazo de la familia, el despojo de las propiedades. Hay una pregunta que hace poco hice a una candidata al bautismo, y yo creo que desarmó en mucho todos los argumentos que estábamos dando ahí, y es: si todos los que están a tu alrededor abandonan la fe, tu familia, tus hermanos, tus amigos, y solo quedas tú, ¿seguirías confiando en Cristo? ¿Seguirías viniendo a la fe? Y es difícil porque desafía todos nuestros soportes. Vivir según el Evangelio te va a traer pérdida. Tal vez no sea de ese tipo, tal vez sean otro tipo de pérdidas, pero la va a traer. Pero la promesa es que aún en este tiempo
recibiremos 100 veces más. Y ahí los de la prosperidad dicen amén, ¿cierto? Eso era lo que yo quería oír. Sí. Pero con persecuciones, glorias con persecuciones. Y de otra manera, porque en Cristo, acá se nombra familia, la familia de la fe. Muchos van a sufrir por ser convertidos por parte de sus más cercanos, pero el Señor provee el más glorioso cuidado y consuelo en la familia de la fe. Tenemos hermanos y hermanas, tenemos algunos que son como un padre o una madre, para los que han quedado huérfanos de su propia familia por causa del Evangelio, por decir las verdades del Evangelio. Y no nos sentimos como con hermanos de verdad, cuando nos apoyamos mutuamente, cuando tenemos un lugar donde llegar. Es un idioma universal, podemos llegar a cualquier lugar y nos sentimos en casa, porque estamos con familia de la fe, y Dios nos provee abundantemente ahí. El Señor provee todo lo necesario y bendice abundantemente. También hay abundancia, no podemos decir que no, también hay beneficios, prosperidad, hay muchas cosas. No siempre va a ser así, porque en el trato providencial de Dios a veces no, el Señor nos permite tener todo lo que desearíamos tener, pero sí somos guardados. Entonces, hermanos, no tengan temor a la pérdida, no cedan a causa de los lazos familiares o amistades que son tropiezo, sigan adelante fieles a Cristo y el Señor les guardará y su bendición será mucho más gloriosa, incluso mientras están en este mundo. Como ya decía, las cosas que incluso recibimos como bendiciones, que el mundo tiene igualmente, como propiedades y cosas, son mucho más gloriosas si tienes a Cristo. Son mucho más aprovechables, son mucho más deleitosas si tienes a Cristo. Hay un proverbio que creo que es un proverbio, dice que mejor es la comida de legumbres y verduras donde hay amor que de cordero engordado donde hay odio. Y el reino de Dios es un reino de gozo, de paz. Y es diferente si todo lo que tienes está en Cristo, porque eso es secundario, pero el gozo te lo da Cristo. Pero esto viene a los que tienen sus ojos en Cristo, a quienes han dejado todo por causa de Cristo. Así que las cosas de este mundo siguen siendo nada en relación a Cristo. Y en el siglo venidero, ¿qué esperan? Pues la herencia, el estado glorioso. Por tanto, Pedro, como todos los creyentes, son llamados aquí a tener cuidado. Mire lo que dice el versículo 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y esta es una advertencia, hermanos. Es una advertencia para nosotros considerarnos a nosotros mismos. Los primeros tienen cierta dignidad en el mundo, cierto lugar, pero también podemos decir que los que tienen más conocimiento del Evangelio, en el tiempo del Señor, pues los judíos habían tenido cierta iluminación. En este tiempo, muchos pueden estar ahí para el mundo como primeros por su lugar en la sociedad, por su lugar en la fe, pero tengan cuidado porque así como Pedro dice, oiga, pero nosotros también dejamos nuestras cosas, entonces deberíamos ser primeros. No, tenga cuidado, vaya con cuidado con eso, porque tal vez estamos usando jactancia. Hay peligro de desviarse y vivir también bajo el cumplimiento legal, a confiarse ante las tentaciones, a enfocarse en las recompensas del reino de Dios y vivir solamente para esa expectativa, como ocurre también en la teología de la prosperidad, vivir solamente para las bendiciones, para la prosperidad, para el dinero y el poder. Pero hay que tener cuidado porque muchos podrán ser últimos. No quiere decir que se pierda la salvación o que no se sea salvo, sino que tengamos cuidado porque también el Señor evaluará esto, mirará esto. Los humildes, los pobres en espíritu reconocen la necesidad de Cristo y por la gracia serán los primeros. Solo en dependencia y bajo la obra de Cristo podemos llegar a tener ese tipo de disposición. Entonces, hermanos, es para meditar, es para examinar cómo estamos nosotros ahora. No ser altivos. Así tengamos el glorioso testimonio, experiencia en la fe cristiana, así nuestro servicio sea reconocido siempre, así conozcamos más de la doctrina y la fe que muchos, siempre debemos mirar a Cristo y reconocer que todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. Tenga cuidado. Tampoco debe mirar a su servicio solo considerando la recompensa. O sea, sirvo porque me van a dar lo que el Señor traerá,
porque más que la recompensa debemos siempre gloriarnos es en Cristo. Él es la provisión para nosotros. La lección es que debemos despojarnos de nosotros mismos, de nuestra maldad y hacernos como niños, dependientes, enseñables y humildes. En conclusión, pensemos por un momento, hermanos, si hay algo que está ocupando el lugar de Cristo en nuestras vidas. Si existe alguna presunción, recurso, capacidad que nos hace pensar, sentirnos seguros en nuestra capacidad delante de Dios. Examinemos si en alguna medida estamos escapando de la revelación de nuestro pecado. El punto es que nada de lo que tenemos, sea dinero, sea estatus, sea moralidad, tiene valor delante del Santo Dios, si no es la misma justicia, el mismo estatus o el lugar que Cristo nos da. Hoy hay un llamado del Señor para confiar en su provisión, para arrepentirnos, porque sin Cristo nada podemos hacer. No necesitamos agregarle algo más a nuestra bondad, sino que necesitamos completamente la justicia de Cristo. El Señor ha venido a nosotros para darnos libertad, para mostrarnos que al tenerlo a Él lo tenemos todo. Examínate, calcula las implicaciones de seguirle, haz un alto en el camino, pero recuerda que en ese cálculo Cristo ha suplido todo lo necesario, que la deuda ha sido pagada y que en Él seremos recompensados más allá de lo que podemos imaginar. No deberíamos conformarnos con lo poco que nos ofrece este mundo temporal, irnos tristes por esas demandas del Evangelio, irnos tristes con nuestra aparente riqueza. No temas seguir a Cristo hoy, aunque es un camino difícil y estrecho, pero el mejor y el único camino a la plenitud, el gozo y la felicidad verdadera y eterna. El Señor les bendiga, hermanos.